¿Cómo están? Bienvenidos a Moda en 5. Yo soy Rebeca Maxise y les voy a platicar de las mejores pasarelas en tiempos de pandemia. Gracias Lenovo por patrocinar este programa que cuenta con computadoras súper prácticas, cómodas, realmente para trabajar en cualquier lugar. Bueno, pues en tiempos de pandemia, las marcas como reinventaron el formato de presentar sus colecciones y no renunciar a ellas. Unas optaron por mostrar una onda muy creativa como estilo cortometraje, otras sí hicieron pasarela sin gente, a puerta cerrada, otras sí hicieron pasarela con gente y con cubrebocas y con sana distancia, y otras la verdad es que no aprovecharon el espacio digital. Entonces las marcas tenían que mostrarnos pues realmente las colecciones que ya habían trabajado, otoño-invierno 2020, y las que estaban iniciando por primavera-verano 2021. Bueno, voy a empezar con la que causó más sensación en Twitter porque esta se mostró mucho antes de las semanas oficiales de la moda, es decir, de la de París. Y me refiero a la pasarela que mostró la marca Hanifa, una pasarela en 3D. Entonces tú veías desfilar sobre un fondo negro a estas siluetas perfectamente delineadas y perfectamente veías realmente cómo se percibía una prenda en 3D. Entonces al movimiento de caminar, tú veías cómo la prenda se desplazaba, cómo era el fitting. Entonces ahí en Twitter surgió ¿y esto será la nueva normalidad? Es decir, ya no veremos modelos literalmente desfilar en la pasarela, ya todo será en 3D, pero no. No, porque después nos vamos a París, donde el diseñador francés Simon Jacquemus, que soy súper fan, mostró su colección en un campo gigante de trigo. Entonces, claro, había una sana distancia, con cubrebocas, ¿no? Todo perfecto. Y entonces tú veías a los modelos con las prendas en tonos súper cálidos que hacían perfectamente armonía con ese campo de trigo en Francia. Una pasarela impresionante. Veíamos cortes súper sueltos, o sea, trajes, vestidos ligeros, en tonalidades muy cálidas, ¿no? Desde los blancos, amarillitos, grises, en tonalidades súper relajadas, súper cómodas. Y fue una pasarela que realmente nos regresó ese aliento de, claro, sí hacen falta las pasarelas físicas, entendemos las medidas de seguridad y de sanitización, pero no hay como ver las prendas pues realmente en un desfile a que te las presenten en un cortometraje que no alcanzas a dimensionar muchas texturas o muchos estampados, ¿no? O parte de la inspiración del diseñador. La siguiente pasarela que me encantó fue la que presentó Burberry en un bosque, ¿sí? Al aire libre, sin público, es decir, fue retransmitida de manera digital y fue una pasarela libre de carbono, es decir, las compensaciones negativas que tuvo esta marca al hacer esta pasarela en este bosque en Gran Bretaña, pues ellos lo compensan más adelante con alguna iniciativa que promueva y que cuide al medio ambiente. Pero bueno, ¿qué pasó en esta pasarela? Pues de entrada los modelos salían como de una parte de cristales, como de un camerino de cristales, e iban algunos escoltados de hombres de traje. Y llegaban a un círculo y ahí se reunían todos porque la pasarela o la inspiración de Riccardo Tisci, que es su director creativo, estuvo inspirada en la analogía entre una sirena y un tiburón. Entonces veíamos colores azules, naranjas, y entonces cuando llegaban los modelos a esta parte del centro, pues ahí había una danza muy exótica y de repente salía humo naranja, pero bueno, al final fue una pasarela donde desfiló una modelo mexicana, Isa Lish. Entonces, pues muy bien que Burberry lo hizo en un lugar abierto y además un poco la justificación de Ricardo era, pues llevamos en confinamiento X o tantos meses. Queremos ver la naturaleza, queremos convivir con el bosque y con los árboles y demás. Entonces, Riccardo Tisci muy bien con su pasarela de Burberry primavera-verano 2021. De Gran Bretaña nos vamos a México, a San Miguel de Allende, porque ahí Carla Fernández presentó su colección en un hotel y además quien abrió la pasarela fue el cantante Pablo Osorio, que además él empezó a entonar una canción en zapoteco. Su inspiración es la ópera y lo teatral, entonces imagínense él entonando esa canción en zapoteco. La colección se llama Sábado de Gloria y está hecha en colaboración creativa y productiva con Leonardo Linares, que fíjense, él es nieto de Pedro Linares.
Fue el inventor de los alebrijes y creador de los Judas más representativos de la colección de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y entonces, al término de la pasarela, al final cerró una danza contemporánea donde veías a los bailarines primero como humanos y después se cambiaron a figuras como calacas, judas, diablos, pero todo en armonía. Así que Carla Fernández, muy bien por esta colección que presentó en San Miguel de Allende. Ahora, un formato que no fue pasarela literal, pero fue una conversación íntima, fue la que tuvo Carolina Herrera con Wes Gordon, que Wes Gordon es el actual director creativo de la marca Carolina Herrera. Y entonces, en esta conversación que dura aproximadamente 17 minutos, ahí Carolina Herrera empieza a platicar, pues que realmente ella a los 15 años viaja a París y va con su abuela y la abuela no tenía con quién dejarla y entonces se la lleva a un desfile de Balenciaga. A Carolina le valía gorro la moda, o sea, ella estaba encantada con sus caballos y con sus perros, o sea, ella no tenía nada que ver con la moda. Y entonces, ¿cómo llega Carolina Herrera a la moda? Pues gracias a la editora de Vogue en ese momento, Diana Vreeland, porque Carolina le enseña unos diseños y le dice, Diana, no, esto está súper aburrido, mejor crea una colección. Y fue así como en los años 80 Carolina presenta su primera colección. Y además ella era íntima de Andy Warhol, del dueño de Studio 54. Y entonces ella convivía con este mundo de grandes artistas. Y entonces ahí Carolina cuenta la historia de cómo fue pintada por Andy Warhol, pero a cambio ella le dio una bolsa que le había dado su esposo, una Van Cleef Minaudière, que son estas bolsas que nada más se ocupan para la noche y son muy nice y Entonces, Carolina fue pintada por Andy Warhol, inclusive le tomó ahí 50 Polaroids y a cambio le dio esta bolsa. Así que fue una conversación, les decía yo, que habla pues de las inspiraciones, de su amor por Nueva York, de la colección Primavera 2021, de cómo ella pues ha creado todo este imperio de las camisas blancas, ¿no? Icónica, porque ella desde que tiene memoria usa estas camisas blancas de algodón. Así que fue diferente, un formato de pasarela, pero muy retroalimentador para los fanáticos de la moda. Y me voy con otra que tampoco fue nada de pasarela, y me refiero a Gucci, porque ellos presentaron, fue una transmisión de 12 horas, imagínense, por YouTube, 12 horas estar ahí sentaditos a ver qué iba a presentar Alessandro Michele, y realmente fue el backstage de cómo se monta una producción de una sesión de fotos, o sea, para crear el lookbook de la marca. Los modelos eran los diseñadores que trabajan en Gucci, que crean y que diseñan bolsas, accesorios, prendas para hombre, para mujer. Entonces ellos fueron los modelos, entonces tú veías en esas 12 horas, desde que llegaban los modelos, que son gente cercana a Alessandro, son sus colaboradores, a maquillaje, a peinado, la producción de luces, cámara, escenografía. Entonces, durante 12 horas él mostró eso y él le llamó el final de una trilogía. ¿Y por qué el final de una trilogía? Porque él en febrero mostró en Milán, en la Semana de la Moda, todavía le tocó a él mostrar esta colección de otoño-invierno 2020, el backstage de cómo se produce un desfile de moda, es decir, lo que hay detrás de los stylists, quién te maquilla, quién te peina, ¿no? Entonces tú veías en esta pasarela, porque daba un 360, el backstage. Y después él presentó en junio una colección que le llamó Gucci The Ritual, en la cual él, estábamos en pandemia, le dio total entrega y creatividad a los diseñadores y a los modelos para que ellos literalmente se sacaran fotografías haciendo lo que más les gustaba, o sea, que los modelos fueran casi que directores de cámara, artísticos, escenógrafos, styling. Entonces él le mandó la ropa y ellos crearon esta colección o estas imágenes conforme a cómo se sintieron ellos. Y por último, Valentino, lo que presentó Pier Paolo Piccioli, que fue una mezcla de un live performance, es decir, se hizo una pasarela física con muy poca gente, es decir, con sus más allegados colaboradores. Tú veías en pantalla las siluetas de los vestidos y con muchas tonalidades, con muchos filtros de la naturaleza, de flores, con muchos colores en verde, morado, rosa, porque no sabías que realmente los vestidos eran blancos. Entonces, esta parte de la proyección se inundó de color. Y después de que acabó esa proyección, descubríamos del otro lado a los vestidos que él diseñó para esta colección de alta costura, otoño
invierno 2020, eran vestidos que de largo tenían yo creo que 5 metros. Inclusive las modelos estaban arriba de unos trapecios para que tuvieras la dimensión, o sea, la longitud de los vestidos. Él presentó 16 vestidos en blanco. Claro, todos diferentes, ¿no? Diferentes cortes, diferentes siluetas, pero todos en blanco. Entonces, cuando se despide Pierpaolo Piccioli, que va a recibir los aplausos del público, pues ahí dimensionas realmente la altura, ¿no? De estos vestidos que él creó para esta colección. Y al final, la alta costura habla de eso, de magia, de fantasía, de sueño. Y así, por un segundo, no miento, no por un segundo, por varios segundos, Pierpaolo Piccioli nos trasladó a una fantasía increíble. Y de eso justo habla la alta costura, de magia, de ensueño, de fantasía. Así que bueno, estas son mis colecciones o mis pasarelas favoritas en tiempos de pandemia. Soy Rebeca Maxice y nos vemos aquí en Moda en 5.